Antes de ser condenado a prisión perpetua, pidió ver a Jesús. Y el juez detuvo todo. El 23 de marzo de 2024, en el barrio Kennedy de Bogotá, Carlos Alberto Mendoza caminaba con pasos temblorosos hacia el supermercado Éxito de la avenida Ciudad de Cali. 34 años, rostro demacrado por el hambre, ojeras profundas que contaban la historia de un padre al borde del abismo. Sus manos callosas, manchadas de grasa de mecánica, temblaban no por miedo, sino por debilidad. Hacía 2 días que no probaba alimento sólido. En su bolsillo derecho llevaba exactamente 4.300 pesos colombianos, todo lo que le quedaba en este mundo. En su bolsillo izquierdo, una fotografía arrugada de Mateo, su hijo de 5 años, con esa sonrisa desdentada que antes iluminaba sus mañanas, antes de la leucemia, antes de que el mundo se derrumbara. «Dios mío», susurró Carlos, deteniéndose en la esquina, «tú sabes que nunca he sido ladrón. Trabajé desde los 11 años. Jamás le quité nada a nadie». Una vendedora ambulante de arepas lo miró con compasión. Lo conocía. Todos en el barrio conocían al mecánico honrado que había perdido a su esposa Lucía hacía 3 años, en ese accidente de bus en la autopista norte. El mismo que desde entonces criaba solo a su niño, trabajando turnos dobles, durmiendo 4 horas, llevando a Mateo a la escuela antes del amanecer y recogiéndolo al atardecer. «Don Carlos», lo llamó la mujer. «¿Ya comió algo? Llévese una arepa, no me pague». Carlos negó con la cabeza, lágrimas quemándole los ojos. «Gracias, doña Marta, pero necesito esto para Mateo. Está en el hospital. La leucemia, el doctor dijo que tiene días. Necesita medicamento, suero, comida especial». La vendedora se llevó la mano al pecho. «¡Ay, Virgencita Santa! ¿Y la EPS? ¿El seguro?» «Me lo negaron». La voz de Carlos se quebró. «Dicen que el tratamiento experimental no está cubierto. Son 16 millones de pesos. ¿De dónde sacó eso?» «Vendí todo. El taller quebró. Los bancos no me prestan. Mi familia... no tengo a nadie más». Carlos respiró hondo y continuó caminando. El supermercado estaba a media cuadra. Su plan era simple y desesperado: comprar con sus últimos pesos un cartón de leche, esconder en su chaqueta pan, pañales y, si Dios se compadecía, el frasco de omeprazol infantil que Mateo necesitaba para el estómago. El niño no podía retener alimento sin ese medicamento. 23.000 pesos. Imposible. Las puertas automáticas del Éxito se abrieron con un sonido que a Carlos le pareció el de las puertas del infierno. Luces fluorescentes blancas, música comercial alegre, familias comprando con carritos llenos. Un mundo paralelo donde la gente no tenía que elegir entre la dignidad y la vida de un hijo. Tomó una canasta. Sus piernas apenas lo sostenían. Pasó por el pasillo de lácteos, agarró un cartón de leche deslactosada, la única que Mateo toleraba. 4.500 pesos. Más de lo que tenía. Dejó el cartón, tomó uno de leche regular, 3.800. Respiró. Caminó hacia la panadería. El olor a pan recién horneado era una tortura. Su estómago rugió con violencia. Miró a los lados. Un guardia de seguridad conversaba con una cajera, distraído. Carlos metió en su chaqueta 5 panes tajados, con movimientos torpes de novato. El plástico crujió demasiado fuerte. Se dirigió a los medicamentos. Allí estaba. Omeprazol pediátrico. 23.000 pesos. Lo miró como quien mira un tesoro inalcanzable. Pensó en Mateo esa mañana en el Hospital San Ignacio, vomitando bilis verde, llorando «Papi, me duele mucho», aferrado a su brazo con manitas translúcidas donde se marcaban las venas azules. «Perdóname, señor», musitó Carlos, y metió el frasco en su pantalón, bajo la camisa. Se dirigió a las cajas. Pagó la leche con sus 4.300 pesos. La cajera,
Una muchacha joven con expresión aburrida le dio el cambio. 500 pesos. Carlos lo guardó. 500 pesos para el bus de regreso al hospital. Que tenga buen día, dijo la cajera mecánicamente. Carlos caminó hacia la salida. 10 pasos, 8, 5. Las puertas automáticas comenzaron a abrirse. ¡Quieto ahí! El grito del guardia de seguridad retumbó en todo el supermercado. El corazón de Carlos se detuvo, se volteó. El guardia, un hombre corpulento de unos 40 años, se acercaba con paso militar. Detrás venía otro, más joven, con radio en mano. «Señor, acompáñeme a la oficina de seguridad, ya», ordenó el primero. Yo pagué la leche», tartamudeó Carlos. «Tengo el recibo». «¿Y el pan que lleva bajo la chaqueta? ¿También lo pagó? ¿Y lo que tiene en el pantalón?» Los clientes comenzaron a detenerse, a mirar. Una madre cubrió los ojos de su hija pequeña, como si Carlos fuera un monstruo. Un hombre de traje murmuró: «¡Qué vergüenza estos ladrones!». Carlos sintió que la tierra se abría bajo sus pies. «Por favor, es para mi hijo. Está enfermo. Tiene 5 años. Se está muriendo en el hospital. Yo no soy ladrón. Trabajé toda mi vida, pero perdí todo. No tengo cómo». «Todos tienen excusas», interrumpió el guardia mayor. «Oficina». «Ya». Lo agarraron de los brazos. Carlos no resistió. Dejó que lo arrastraran por el pasillo, entre murmullos y miradas de desprecio. En la oficina lo registraron. 5 panes, total, 6,000 pesos. Un frasco de omeprazol, 23,000. Un paquete de pañales que Carlos ni siquiera recordaba haber tomado, 12,000. Total, 41,000 pesos. «Llamaremos a la policía», dijo el guardia mayor marcando en su celular. «Robo agravado. Es delito. Por favor». Carlos cayó de rodillas. «No me lleven preso. Mi hijo está solo en el hospital. No tiene a nadie más. Si me encierran, él va a morir solo. Por favor, se lo suplico. Llévense todo. Denme una paliza, pero déjenme volver con Mateo». El guardia joven pareció dudar. Tenía ojos bondadosos. «Don, ¿su hijo de verdad está enfermo?» «Cállese, González», ladró el mayor. «Estas ratas siempre mienten. La semana pasada uno dijo lo mismo y...» «Está en el San Ignacio», gritó Carlos sacando del bolsillo la foto arrugada. «Mire, mire a mi niño. Habitación 312. Llame al hospital. Pregunte por Mateo Mendoza. Leucemia linfoblástica aguda. Pregunte». La fotografía mostraba a un niño pequeño, calvo por la quimioterapia con tubos en la nariz, sonriendo débilmente a la cámara. El guardia joven la tomó con manos temblorosas. «Jefe, este man está diciendo la verdad. Mire al niño». «Me importa un carajo», respondió el mayor cruzándose de brazos. «La ley es la ley. Robó. Pagará». 15 minutos después llegó la policía. 2 agentes entraron a la oficina. Carlos seguía de rodillas, llorando en silencio, abrazando la foto de Mateo contra su pecho. «Buenas tardes. ¿Qué tenemos?», preguntó uno de los policías, revisando el reporte. «Hurto calificado», explicó el guardia mayor. 41,000 pesos en mercancía. Lo pillamos saliendo, todo grabado en cámaras. El policía miró a Carlos con expresión dura. «Señor, tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede...». «Mi hijo se muere», interrumpió Carlos con voz rota. «Tiene 5 años. Está solo en el hospital. Por favor, llévense todo mi dinero, los 500 pesos que me quedan, pero déjenme ir con él. Es mi único hijo, lo único que me queda en el mundo. Lo siento, señor, debe venir con nosotros». Cuando lo esposaron, Carlos comenzó a gritar, no de rabia, sino de dolor puro, un gemido animal de padre que sabe que ha fallado a su hijo. Los guardias lo arrastraron hacia la patrulla. Afuera, frente al supermercado, una multitud se había reunido. Alguien grababa con su celular.
Entonces ocurrió algo que Carlos jamás olvidaría. El guardia joven, González, se acercó corriendo antes de que cerraran la patrulla. «¡Esperen!», gritó. «¡Hay algo más en su chaqueta!». Metió la mano en el bolsillo de Carlos y sacó un arma, una pistola pequeña, negra. «¿Qué?». Carlos casi se desmaya. «Eso no es mío. Jamás en mi vida he tocado un arma. Me lo pusieron. Me lo... Robo agravado y porte ilegal de armas», dijo el guardia mayor con sonrisa satisfecha. «Ahora sí se jodió, amigo». La patrulla arrancó. Carlos, esposado en el asiento trasero, veía por la ventana cómo el mundo se alejaba. Gritó hasta quedar sin voz. Golpeó su cabeza contra el vidrio. Los policías lo ignoraron. En su mente, solo una imagen. Mateo en esa cama de hospital, esperando a un papá que no llegaría. «Dios mío», sollozó Carlos. «¿Por qué? ¿Por qué me abandonas? Solo quería salvarlo. Era solo pan. Era solo medicina. ¿Tanto merezco sufrir? ¿Tanto merece sufrir un niño inocente?». El cielo de Bogotá, gris y pesado, comenzó a llorar. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada necesidad y cada lágrima. Él está cerca de los quebrantados de corazón. La cárcel distrital de Bogotá, conocida como La Modelo, recibió a Carlos Alberto Mendoza 3 horas después de su arresto. El proceso fue mecánico, deshumanizante. Lo fotografiaron como a un criminal común, le quitaron sus pertenencias, la billetera vacía, el rosario de madera que había sido de Lucía, la fotografía de Mateo, que Carlos suplicó conservar y le fue negada. «Prisionero 3452», anunció un guardia penitenciario entregándole un uniforme naranja. «Pabellón C, celda 27. Camine». Carlos temblaba. No de frío, sino de terror absoluto. Había escuchado historias sobre La Modelo. Violencia, extorsión, muerte, y él, un mecánico sin antecedentes, entraba acusado de robo agravado con arma. Una etiqueta de criminal peligroso que no merecía. El pasillo hacia el pabellón C era interminable. Olía a humedad, orina, desesperación. Gritos resonaban desde las celdas. «¡Carne fresca!», gritó alguien al verlo pasar. Carlos apretó los puños tratando de no colapsar. La celda 27 medía aproximadamente 8 metros cuadrados y contenía 6 literas de metal. 12 prisioneros hacinados en un espacio diseñado para 4. El aire era irrespirable. En una esquina, un retrete sin puerta. En otra, un hombre tatuado que lo miraba con ojos de depredador. «Nuevo», dijo el hombre, levantándose de su litera. «¿Cómo te llamas?». «Carlos», respondió con voz apenas audible. «Yo soy el Tigre. Este es mi territorio. Aquí hay reglas, ¿entiendes? Pagas por protección o...». «No tengo nada», interrumpió Carlos. «Nada. Me quitaron todo». El Tigre se acercó, olfateándolo como animal. «Todos tienen algo. Familia afuera, ¿no? Ellos pueden pagar». «Mi hijo tiene 5 años. Está muriendo de leucemia en un hospital». Carlos levantó la vista, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es lo único que tengo, y por intentar salvarlo estoy aquí. Así que no tengo nada. Puedes golpearme, matarme si quieres. Ya no me importa». El Tigre estudió su rostro. Algo en la mirada de Carlos, en su completa derrota, lo hizo retroceder. «Quédate en esa litera», señaló la más alejada, pegada a la ventana con barrotes. «Y reza que nadie más te joda». Carlos se sentó en el colchón delgado y maloliento. A través de los barrotes podía ver un pedazo de cielo. Cerró los ojos. «Padre nuestro que estás en los cielos», comenzó a susurrar. Su abuela le había enseñado esa oración cuando tenía 6 años. «Santificado sea tu nombre».
venga a nosotros tu reino. No pudo continuar. El llanto lo quebró. Se acurrucó en posición fetal, abrazándose a sí mismo, imaginando que abrazaba a Mateo. Los días en prisión preventiva se convirtieron en semanas. Carlos perdió la cuenta después de 20. No recibía visitas porque no tenía a quién avisar. Su única hermana vivía en Venezuela, sin recursos para comunicarse. Los vecinos del barrio, si sabían algo, probablemente pensaban que era un delincuente y se habían olvidado de él. Pero algo más terrible lo consumía: no saber de Mateo. Cada noche, acostado en esa litera infernal, Carlos imaginaba lo peor. Su hijo llamándolo, preguntando por qué papá no venía, enfermeras y doctores explicándole que estaba abandonado. O peor, imaginaba una cama vacía, un certificado de defunción, un entierro al que nunca podría asistir. Dios, oraba Carlos cada madrugada, de rodillas junto a su litera, ignorando las burlas de otros presos. Sé que he robado, sé que pequé, pero Mateo es inocente. Él no tiene culpa de nada. Por favor, cuídalo. Mándame una señal de que está vivo. Por favor, Señor, no me abandones en esta oscuridad. Pero el cielo permanecía en silencio. A los 30 días, un guardia lo llamó. «Mendoza, tiene visita de su abogado». Carlos casi corrió hacia la sala de visitas. Allí, tras una mesa de metal rayado, esperaba un hombre joven de unos 28 años, con maletín gastado y expresión cansada. «Buenos días, señor Mendoza. Soy Andrés Patiño, su defensor público». «Mateo», fue lo primero que Carlos preguntó. «Mi hijo. ¿Sabe algo de mi hijo?» El abogado revisó sus papeles incómodo. «Señor Mendoza, estoy aquí para hablar de su caso, no de...» «Por favor», Carlos golpeó la mesa. «Lleva 5 años, leucemia, Hospital San Ignacio. Necesito saber si está vivo. Es lo único que pido». Andrés suspiró, sacó su celular, hizo algunas llamadas. 10 minutos después, regresó con información. «Llamé al hospital. Su hijo sigue internado. Estado crítico pero estable. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tomó custodia temporal. Hay una trabajadora social asignada». Carlos colapsó sobre la mesa, sollozando de alivio. «Está vivo, está vivo. Gracias, Dios mío, gracias». «Señor Mendoza, necesito que se concentre», continuó Andrés. «Su situación es grave, muy grave. El fiscal asignado a su caso es Harold Bermúdez, conocido por pedir las penas máximas. Robo agravado más porte ilegal de armas. Según el nuevo Código Penal colombiano de 2023, la reforma de seguridad ciudadana, esto califica para prisión perpetua». «¿Qué?». Carlos levantó la cabeza incrédulo. «Prisión perpetua. ¿Por robar pan?». «Por robar con un arma», corrigió el abogado. «El fiscal argumenta que usted representaba peligro público, aunque...». «El arma no era mía», gritó Carlos. «Los guardias me la plantaron. Sé que lo hicieron. Yo nunca, jamás en mi vida, lo sé». Andrés levantó la mano. «Revisé los videos de seguridad. Hay algo extraño. En la grabación, cuando lo registran inicialmente, no aparece el arma, pero después, cuando el guardia González la encuentra, la cámara está en un ángulo que no muestra claramente el bolsillo. Es sospechoso». «¿Entonces puede demostrarlo?». Esperanza iluminó el rostro demacrado de Carlos. «Puedo intentarlo, pero el fiscal ya presentó el arma como evidencia. Tiene las huellas de González y las suyas, porque lo obligaron a tocarla al esposarlo. Sin testigos que confirmen que fue plantada, su palabra contra la del supermercado y la policía es difícil». Carlos apretó los puños. «¿Y la audiencia? ¿Cuándo es?». «En 3 semanas. 15 de diciembre. Corte Suprema, Sala 4. El juez es Rodrigo Salazar, 28 años de magistratura. Tiene reputación de ser implacable. Pocas absoluciones». «¿Hay esperanza?», preguntó Carlos con voz quebrada.
Andrés bajó la mirada. Poca, muy poca, lo siento. Haré todo lo posible, pero debe prepararse para el peor escenario. Cuando Carlos regresó a su celda, no habló con nadie. Se acostó mirando al techo, calculando. Si lo condenaban a prisión perpetua, moriría allí. Jamás vería crecer a Mateo. Jamás podría abrazar a su hijo otra vez. Y si Mateo moría de leucemia mientras él estaba encerrado, no puedo pensar eso, se dijo. No puedo. Esa noche, el tigre se sentó junto a él. El hombre rudo que había amenazado a Carlos el primer día, ahora lo miraba con algo parecido a respeto. «Escuché tu historia», dijo el tigre. «Los guardias hablan. Dicen que robaste para tu hijo enfermo». Carlos no respondió. «Yo también tengo un hijo», continuó el tigre. 9 años. No lo veo hace 4. Su madre no me perdona lo que hice. Pero si estuviera muriendo... Se detuvo, tragando con dificultad. Si estuviera muriendo, yo también hubiera robado. Hubiera matado si fuera necesario. «No sirve de nada», murmuró Carlos. «No pude salvarlo, y ahora estaré aquí para siempre». «¿Crees en Dios?», preguntó el tigre inesperadamente. Carlos se volteó hacia él, sorprendido. «No sé. Antes sí, pero si existe, me abandonó». El tigre negó con la cabeza. «Mi abuela decía que Dios nunca abandona, que cuando todo está más oscuro es porque el amanecer está cerca. No sé si es verdad, pero he visto cosas aquí dentro, milagros pequeños, gente que debía morir y vivió, condenas que se revirtieron. No pierdas la fe, hermano». Carlos cerró los ojos. Fe, esa palabra que antes lo sostenía, ahora le parecía vacía. Los siguientes 19 días fueron agonía. Carlos apenas comía, perdió 18 kilos. Sus costillas se marcaban bajo la piel. Otros presos comenzaron a llamarlo el fantasma, porque vagaba por el patio como espectro, orando en voz baja, hablando solo. «Jesús, si existes», susurraba, «si de verdad ves todo, ves a los olvidados, a los que nadie defiende, ves a Mateo. Sálvalo a él. A mí no me importa. Condéname a 100 años si quieres, pero sálvalo a él». La noche del 14 de diciembre, Carlos no durmió. Se quedó sentado en su litera, mirando por la ventana las estrellas distantes. Pensó en Lucía, su esposa muerta. Pensó en su madre, fallecida cuando él tenía 12 años. Pensó en todos los que ya no estaban y se preguntó si pronto se les uniría. «Mañana», pensó, «mañana lo perderé todo». Al amanecer del 15 de diciembre, 2 guardias llegaron a su celda. «Mendoza, es hora». Le pusieron esposas y grilletes en los tobillos. Lo subieron a un camión blindado con otros 6 prisioneros que también tenían audiencia ese día. Durante el trayecto, nadie habló. El silencio era pesado, cargado de destinos que estaban a punto de sellarse. Cuando llegaron a la Corte Suprema, un edificio imponente de piedra y vidrio en el centro de Bogotá, Carlos levantó la vista hacia el cielo una última vez. «Si hay un Dios», pensó, «hoy necesito un milagro». La Sala 4 de la Corte Suprema de Justicia era un espacio intimidante, diseñado para hacer sentir pequeños a los acusados. Techos altos con molduras coloniales, paredes de madera oscura, filas de bancas para el público que ese 15 de diciembre estaban curiosamente llenas. El caso de Carlos Mendoza, el padre que robó para su hijo enfermo, se había vuelto viral en redes sociales después de que alguien filtrara el video de su arresto. En esa grabación de celular que había circulado por WhatsApp y Facebook, se veía a Carlos siendo golpeado por el guardia mayor mientras gritaba: «Es para mi hijo enfermo, por favor, tiene leucemia». El video tenía más de 2 millones de reproducciones. Mitad de Colombia pedía clemencia, la otra mitad exigía mano dura contra la delincuencia disfrazada de pobreza. Carlos entró a la sala esposado, arrastrando grilletes que sonaban con cada paso.
Vestía el uniforme naranja de prisión, ahora enorme en su cuerpo consumido. Sus ojos hundidos recorrieron la sala. Periodistas con cámaras, estudiantes de derecho tomando notas, rostros curiosos que lo miraban con mezcla de lástima y morbo. En la mesa de la defensa, Andrés Patiño organizaba nerviosamente sus documentos. En la mesa opuesta, el fiscal Harold Bermúdez, hombre de 52 años, cabello plateado peinado hacia atrás, traje negro impecable, revisaba su alegato final con expresión satisfecha. «Todo va a estar bien», mintió Andrés cuando Carlos se sentó junto a él. «Confía». Pero su voz temblaba. A las 10 de la mañana en punto, una puerta lateral se abrió. «De pie», ordenó el secretario. Todos se levantaron. Entró el juez Rodrigo Salazar. 60 años, rostro de granito curtido por 28 años, dictando sentencias, cabello completamente gris, cortado con precisión militar. Toga negra impecable, mirada de acero que no revelaba emoción alguna. Rodrigo Salazar era conocido en Colombia como el juez de hierro. En 2 décadas había condenado a más de 1.400 delincuentes. Su tasa de absolución era del 3%. Salazar se sentó tras el estrado elevado, ajustó sus lentes, abrió el expediente. Caso número 5243-2024. La Fiscalía contra Carlos Alberto Mendoza Ríos. Robo agravado y porte ilegal de armas. Procederemos con los alegatos finales. Su voz era profunda, monótona, sin inflexión. Fiscal Bermúdez, adelante. El fiscal se levantó con teatralidad. Su señoría, miembros del tribunal, Colombia está atravesando una crisis de seguridad sin precedentes. Cada día, delincuentes justifican sus actos con excusas emotivas, mientras víctimas inocentes sufren. El señor Mendoza, señaló a Carlos con dedo acusador, no solo robó, portaba un arma de fuego. Pudo haber matado a alguien. Pudo haber traumatizado a niños presentes en ese supermercado. El arma no era mía, murmuró Carlos. ¡Orden!, golpeó Salazar con su mazo. El acusado no habla sin autorización. El fiscal continuó. Tienen un video, su señoría, el acusado escondiendo mercancía. El arma encontrada en su poder con sus huellas digitales. Es culpable. Y según la reforma de 2023, este delito amerita prisión perpetua. No podemos permitir que padres desesperados se conviertan en ladrones armados. Si él roba, otros robarán. Es mi deber pedir la pena máxima, prisión perpetua sin posibilidad de reducción. Se sentó. La sala murmuraba. Defensa, su turno, ordenó Salazar. Andrés Patiño se levantó con piernas temblorosas. Su señoría, mi cliente jamás ha tenido antecedentes. Trabajó honradamente toda su vida. Es padre soltero de un niño con leucemia terminal. No tenía recursos. La desesperación no justifica el robo, pero explica el contexto. Además, el arma supuestamente encontrada aparece en circunstancias sospechosas. Solicito revisión de las grabaciones completas y... Ya fueron revisadas, interrumpió Salazar. El arma está en su chaqueta, evidencia clara. ¿Tiene algo más? ¿Testigos que confirmen que el guardia... ¿Dónde están esos testigos? Andrés guardó silencio. No había testigos. Nadie había querido declarar contra el supermercado. Su señoría. Andrés jugó su última carta. Solicito clemencia. Bajo el artículo 60 del Código Penal, consideración de circunstancias atenuantes. Un padre en condiciones de extrema necesidad. Rechazado, cortó Salazar. La necesidad no justifica portar armas ilegales. Siéntese. Andrés se derrumbó en su silla. Carlos cerró los ojos. Ya estaba todo decidido. El juez Salazar revisó sus notas. Tomó su pluma. Comenzó a escribir. Después de revisar la evidencia presentada, los testimonios y aplicando la legislación vigente,
Este tribunal procede a emitir veredicto. Levantó la vista hacia Carlos. Señor Carlos Alberto Mendoza Ríos, póngase de pie. Carlos se levantó con dificultad. Sus piernas apenas lo sostenían. Las esposas le pesaban como cadenas del infierno. Este tribunal lo declara culpable de robo agravado y porte ilegal de armas de fuego. La voz de Salazar resonaba como sentencia de muerte. La evidencia es contundente. No hay circunstancias atenuantes suficientes para reducir la gravedad del delito. Por lo tanto, procedo a dictar sentencia conforme al artículo «Su señoría». La voz de Carlos quebró el protocolo como trueno. La sala entera se paralizó. «¿Cómo se atreve?», rugió Salazar. «Está en desacato. Por favor». Carlos cayó de rodillas, esposas golpeando el suelo. «Un último pedido, se lo suplico». Los guardias se movieron para sacarlo, pero Salazar levantó la mano, deteniéndolos. Algo en la desesperación absoluta de ese hombre lo hizo vacilar. «Tiene 10 segundos», dijo Salazar con voz gélida, «para explicar esta interrupción antes de que lo saque por desacato». Carlos levantó el rostro. Lágrimas corrían por sus mejillas hundidas. Todo él temblaba. «Su señoría, antes de condenarme a no volver a ver a mi hijo nunca más, permítame 5 minutos, 5 minutos para orar, para hablar con Dios, para pedirle perdón por lo que hice, para pedirle que cuide a Mateo cuando yo ya no esté». La sala estalló en murmullos. Esto no tenía precedentes. «¿5 minutos para rezar?», repitió Salazar incrédulo. «Es mi último pedido como hombre libre». Carlos juntó sus manos esposadas en posición de súplica. «Después de eso, puede condenarme a lo que quiera. A la prisión perpetua, a morir en una celda. Pero déjeme hablar con Jesús una última vez. Quiero verlo, quiero pedirle que cuide a mi niño». Rodrigo Salazar había presidido más de 3.000 audiencias en 28 años. Había visto de todo. Criminales llorando, culpables fingiendo inocencia, abogados suplicando. Pero nunca había visto esto. Un hombre pidiendo tiempo no para alegar su inocencia, sino para rezar, para ver a Jesús. El juez miró a Carlos a los ojos, y por primera vez en décadas sintió algo extraño en su pecho. Compasión, incomodidad, no estaba seguro. «Esto es absolutamente irregular», dijo Salazar lentamente. «No hay precedente legal para...». «Por favor», susurró Carlos. «Es un padre pidiéndole a otro ser humano 5 minutos para despedirse de Dios antes de perder su vida. ¿Es mucho pedir?». Silencio absoluto. Incluso el fiscal Bermúdez parecía incómodo. Rodrigo Salazar, el juez de hierro, se quitó los lentes. Se frotó los ojos. En su mente una batalla, el protocolo versus algo que no podía nombrar. 5 minutos, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. Ni uno más, y después de eso dictaré sentencia sin más interrupciones. ¿Entendido? Gracias, sollozó Carlos. Gracias, su señoría. Dios lo bendiga. Carlos cerró los ojos. Sus manos esposadas se juntaron. Inclinó la cabeza y comenzó a orar en voz baja. Jesús, sé que no merezco nada. Robé, pequé, fallé. Pero vengo a ti como vine siempre, como un padre desesperado. Un padre que ama a su hijo más que a su propia vida. Su voz se quebró. La sala, suspendida en el tiempo, escuchaba cada palabra. Señor, tú también fuiste condenado injustamente. Te acusaron, te golpearon, te sentenciaron a muerte. Y en la cruz perdonaste. Pediste que el Padre perdonara a tus verdugos. Carlos lloró más fuerte. Yo no soy tan bueno como tú. Estoy lleno de rabia, de dolor, de preguntas. Pero vine a pedirte algo. Si existes, Jesús, si de verdad escuchas a los quebrantados, muéstrate. Déjame verte una última vez antes de que todo termine.
Los segundos pasaban como siglos. «Y si no puedes salvarme a mí», continuó Carlos, «salva a Mateo. Es inocente. Él no tiene culpa de nada. Dale vida, dale un futuro. Aunque yo no esté para verlo crecer, que viva. Por favor, señor, por favor». 40 segundos, 50, un minuto. De repente, el cuerpo de Carlos se tensó. Abrió los ojos de golpe, enormes, mirando hacia el frente de la sala, hacia un espacio vacío entre su mesa y el estrado del juez, y sonrió, una sonrisa de asombro absoluto. «¡Lo veo!», gritó. «¡Está aquí! ¡Jesús está aquí!». El tiempo se detuvo en la sala 4. Carlos, de rodillas, con esposas tintineando, miraba fijamente hacia adelante con expresión de quien ve lo imposible. Sus ojos, antes apagados por el sufrimiento, ahora brillaban con intensidad sobrenatural. Su rostro, demacrado por el hambre y la prisión, se transformó. Paz absoluta, asombro, alegría mezclada con lágrimas. «¡Lo veo!», repitió con voz ahora firme, clara. «Está frente a mí, túnica blanca, resplandeciente. Sus ojos son como fuego, pero también como amor. Está aquí». La sala explotó en murmullos. Algunos periodistas se levantaron. Los guardias se miraron entre sí nerviosos. El fiscal Bermúdez frunció el ceño. «¿De qué habla?», murmuró alguien en las bancas. «Se volvió loco». Pero el juez Rodrigo Salazar no se movió. Miraba fijamente a Carlos, con expresión que oscilaba entre escepticismo y algo más. Incomodidad, curiosidad. Algo en su pecho que no comprendía. Carlos extendió sus manos esposadas hacia adelante, como queriendo tocar lo que veía. «Jesús, eres tú, de verdad eres tú». Su voz temblaba. «Me estás mirando. Me estás sonriendo. ¿Por qué? No merezco tu mirada. He pecado. He fallado». Silencio. Carlos inclinó la cabeza como ¿Qué escuchando. dices?, susurró. «Carlos, yo también tuve hambre. En el desierto 40 días sin comer. Entiendo tu dolor». Los murmullos se intensificaron. Andrés Patiño, el abogado defensor, se levantó de su silla, asombrado. Nunca había visto a su cliente así. Carlos parecía estar conversando con alguien invisible. «Yo también fui condenado injustamente». Carlos repetía palabras que solo él escuchaba. «Me acusaron de crímenes que no cometí. Me llevaron ante jueces que decidieron mi destino antes de escucharme. Conozco la injusticia, Carlos». Una reportera en la tercera fila susurró a su camarógrafo. «¿Estás grabando esto? Graba todo». Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una luz. Comenzó como un resplandor tenue alrededor de Carlos. Al principio, apenas perceptible, pero creció. Se intensificó. Como si una fuente invisible de luz lo estuviera iluminando desde arriba. Pero no había ninguna lámpara en ese ángulo. «¿Ven eso?», preguntó alguien en las bancas. «¿Qué es esa luz?». El camarógrafo enfocó. En su pantalla, claramente visible, un halo de luz dorada rodeando a Carlos Mendoza, sin fuente aparente. «No puede ser», murmuró el camarógrafo. «Las luces del techo están apagadas en ese sector. ¿De dónde viene?». Carlos continuaba su conversación con lo invisible. «Tu amor por Mateo es mi amor por ti», repitió las palabras llorando. «Dices que un padre hace cualquier cosa por su hijo, y que tú diste tu vida por todos nosotros, que ese amor de padre que siento es un reflejo de tu amor». El juez Rodrigo Salazar, ateo confeso durante 52 años de vida, sintió un escalofrío recorrer su columna. Apretó el mazo de madera, sus nudillos blancos. «Es una actuación», se dijo, «un último intento desesperado de manipular la sala». Pero sus ojos no podían apartarse de la luz. Esa maldita luz que no debería estar ahí. Carlos continuó. «Dices que confíe, que el Padre Celestial tiene un plan que...». Se detuvo incrédulo. «¿Qué?».
No entiendo. ¿El juez cambiará la sentencia? Salazar se tensó en su silla. Dices que Mateo sanará. Carlos sollozaba incontrolable. ¿Es verdad? ¿De verdad mi hijo vivirá? Yo soy la resurrección y la vida. Carlos repitió. Lo sé, señor. Lo he escuchado 1000 veces. Pero ahora tú me lo dices directamente. A mí. A Carlos Mendoza, el ladrón, el criminal, el mal padre. No eres un mal padre. Eres un padre que amó tanto, que estuvo dispuesto a sacrificar su dignidad por su hijo, como yo me sacrifiqué por ustedes. Carlos cayó completamente al suelo, postrado, frente rota contra el mármol frío. No soy digno, señor, no soy digno. Ninguno es digno, por eso vine. Y entonces Carlos dijo algo que heló la sangre del juez Salazar. Señor juez, Carlos levantó la cabeza mirando directamente a Rodrigo Salazar. Jesús dice que está detrás de usted. Dice que usted ha vivido 52 años sin creer, que perdió a su hija hace 20 años y por eso dejó de creer en Dios. El mazo cayó de las manos de Salazar, golpeando el estrado con estruendo. ¿Cómo podía Carlos saber eso? La muerte de su hija Andrea, una niña de 7 años fallecida de meningitis en 2004, era algo que Salazar jamás había mencionado públicamente. Solo su esposa y su hermano lo sabían. ¿Cómo? Susurró Salazar. Carlos no lo escuchaba. Continuaba su visión. Jesús dice que Andrea está con él, que ella lo espera, que ella le dice, papi, ¿por qué no crees? Yo estoy bien, estoy feliz. Dile a mamá que estoy con la abuela Rosa. La abuela Rosa, la madre de Salazar, muerta cuando él tenía 19 años. Rodrigo Salazar, el juez de hierro, comenzó a temblar. Sus manos, que habían firmado miles de sentencias sin vacilación, temblaban como hojas al viento. No, murmuró, no, esto es imposible. Instintivamente, Salazar volteó. Miró detrás de él. No había nadie, pero sintió algo, una presencia, calor, como si alguien invisible estuviera parado exactamente detrás de su silla. El aire en la sala cambió, se volvió denso, cargado. Varios testigos después declararían haber sentido lo mismo, una presencia inexplicable, como si un séptimo sentido ancestral les gritara que había alguien más en esa sala. Alguien que no podían ver, pero podían sentir. La luz alrededor de Carlos alcanzó su punto máximo y entonces, de repente, se apagó. Carlos colapsó. Cayó de lado inconsciente con expresión de paz absoluta en su rostro. «¡Que alguien llame a un médico!», gritó Andrés. Los guardias corrieron hacia Carlos, le tomaron el pulso. «Está bien, está respirando, solo desmayado». Pero el juez Salazar no se movía. Permanecía petrificado en su silla, mirando fijamente el espacio vacío frente al estrado. El espacio donde Carlos había dicho que Jesús estaba parado. Andrea, pensó. Andrea y la abuela Rosa. Nadie sabía esos nombres. Nadie. Su señoría, el secretario de la sala se acercó. «¿Continuamos? ¿Dictará sentencia?» Salazar no respondió. Su mente era un caos. 52 años de ateísmo inquebrantable, de creer solo en la ley, en la evidencia tangible, en lo racional. Todo eso se tambaleaba, porque lo que acababa de ocurrir no tenía explicación racional. «Receso», susurró finalmente, «receso de 1 hora». Se levantó con dificultad y salió de la sala prácticamente corriendo, mientras los periodistas gritaban preguntas y las cámaras lo seguían. En su despacho privado, Rodrigo Salazar cerró la puerta con seguro. Se dejó caer en su silla de cuero, y por primera vez en 28 años de carrera judicial, el juez de hierro lloró. Lloró sin entender por qué. Lloró recordando a Andrea, su pequeña de 7 años, llamándolo papi con esa vocecita aguda.
Lloró recordando el día que la enterró, cuando juró que si Dios existía, era un Dios cruel que no merecía su fe. Andrea está con él, había dicho Carlos. Ella lo espera. ¿Era posible? ¿Era remotamente posible que su hija siguiera existiendo en algún lugar? ¿Que no fuera solo un cuerpo frío en un ataúd? Salazar abrió el expediente de Carlos con manos temblorosas. Lo revisó de nuevo, esta vez sin el filtro de su dureza habitual. Lo que vio lo horrorizó. Carlos Mendoza nunca había tenido antecedentes, ni una multa de tránsito. Trabajador honesto, padre soltero, hijo con leucemia terminal y los videos de seguridad. Salazar se detuvo en una escena que había pasado por alto, el momento exacto cuando el guardia González encuentra el arma. La cámara cambia de ángulo justo un segundo antes. Demasiado conveniente. Y en el frame anterior se ve la mano de González metiendo algo en la chaqueta de Carlos. Lo plantaron, susurró Salazar. Le plantaron el arma, llamó a su asistente. Tráigame todos los registros del supermercado Éxito de Kennedy, antecedentes de los guardias de seguridad, y quiero el nombre del fiscal que autorizó presentar esa arma como evidencia sin verificación forense completa. Media hora después tenía la información. El guardia González había sido despedido de 2 trabajos previos por falsificar reportes. El fiscal Bermúdez había omitido deliberadamente pruebas que mostraban inconsistencias en la cadena de custodia del arma. Era una trampa. Todo era una trampa. Y Carlos Mendoza, un padre inocente desesperado, estaba a punto de ser condenado a prisión perpetua por un sistema corrupto. Salazar apretó los puños. Sintió algo que no había sentido en décadas. Rabia justiciera, pero también algo más profundo. Una convicción inexplicable de que debía hacer lo correcto, no porque la ley lo exigiera, sino porque alguien lo estaba viendo. Alguien esperaba que hiciera lo correcto. Si estás ahí, pensó mirando hacia el techo, si de verdad estabas en esa sala, si Andrea realmente está contigo, ayúdame a hacer justicia. 60 minutos después, Rodrigo Salazar regresó a la sala 4. Su rostro ya no era de hierro, era de un hombre transformado, conmovido, quebrantado y recompuesto a la vez. Carlos había despertado y estaba sentado nuevamente en la mesa de la defensa, con expresión serena que contrastaba completamente con su desesperación anterior. El tribunal retoma sesión, anunció el secretario. Salazar se sentó, tomó el mazo, miró a Carlos a los ojos y sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real. «Señor Carlos Alberto Mendoza Ríos», comenzó Salazar, con voz firme pero cargada de emoción. «Después de revisar exhaustivamente las evidencias, he llegado a una conclusión. Este tribunal declara nula la acusación de porte ilegal de armas por inconsistencias graves en la evidencia presentada». La sala estalló. El fiscal Bermúdez se levantó de un salto. «Su señoría, esto es irregular. La evidencia fue...» «Silencio», rugió Salazar. «La evidencia fue manipulada y ordeno investigación inmediata contra usted, fiscal Bermúdez, por ocultamiento de pruebas y obstrucción de justicia». Bermúdez palideció. Salazar continuó. «En cuanto al cargo de hurto, este tribunal reconoce que el señor Mendoza cometió un delito. Robó. Eso es un hecho. Pero», levantó la voz, «bajo circunstancias de extrema necesidad, un padre con hijo moribundo, sin recursos, sin red de apoyo. La sociedad falló primero, el sistema de salud falló primero, y cuando todo falló, un padre desesperado hizo lo que cualquier padre haría». Carlos lloraba en silencio. Por lo tanto, en lugar de prisión, este tribunal sentencia a Carlos Alberto Mendoza a libertad inmediata con supervisión comunitaria por 6 meses. Además,
ordeno que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar provea asistencia completa para el tratamiento de Mateo Mendoza, incluyendo acceso a tratamientos experimentales si son necesarios. La sala explotó en aplausos, gente llorando, periodistas gritando. El fiscal Bermúdez salió furioso de la sala. Salazar golpeó con el mazo. Y una última cosa, agregó. Señor Mendoza, acérquese. Carlos, tembloroso, se acercó al estrado. Los guardias le quitaron las esposas. Salazar bajó del estrado, algo absolutamente inusual. Se paró frente a Carlos, y ante el asombro de todos, extendió su mano. Perdóneme, dijo el juez con voz quebrada. Perdóneme por casi destruir su vida, por juzgar sin ver, por ser ciego durante tanto tiempo. Carlos tomó su mano y la apretó fuerte. Usted no tiene nada que perdonar, su señoría. Usted hizo lo correcto. No, Salazar negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas de 60 años. Yo también lo sentí. Había alguien en esta sala. No sé qué era. No sé cómo explicarlo. Pero él me cambió. Y creo que cambió todo. 3 horas después de ser liberado, Carlos Alberto Mendoza corría por los pasillos del Hospital Universitario San Ignacio como hombre poseído por única misión: abrazar a su hijo. Le habían devuelto su ropa civil, unos jeans gastados y una camisa a cuadros que olía a humedad de prisión, pero no le importaba. Solo importaba Mateo. Habitación 312, 312, repetía mientras subía las escaleras de 2 en 2, sin esperar el ascensor. 3er piso. Ala de oncología pediátrica. El pasillo olía a desinfectante y a esa tristeza particular de los hospitales donde niños luchan por sus vidas. Decoraciones navideñas intentaban alegrar las paredes blancas. Luces de colores, un árbol pequeño de plástico, dibujos de renos y Santa Claus hechos por pacientes con manos temblorosas. Era 15 de diciembre. Navidad estaba a 10 días. Carlos llegó a la puerta de la habitación 312. Se detuvo. Su corazón latía tan fuerte que pensó que estallaría. ¿Y si Mateo estaba peor? ¿Y si no lo reconocía después de casi 3 meses sin verlo? ¿Y si? Abrió la puerta. La habitación era pequeña. Una cama con barandas de metal, monitores pitando suavemente, y en esa cama, un niño pequeño, calvo, con tubos de oxígeno en la nariz, miraba por la ventana las nubes grises de Bogotá. «Mateo», susurró Carlos. El niño volteó. Sus ojos, esos ojos verdes heredados de su madre Lucía, se abrieron enormes. «¿Papi?» «Sí, mi amor. Soy yo. Papi está aquí». Carlos cruzó la habitación en 3 zancadas y abrazó a su hijo con fuerza, de hombre que ha caminado por el valle de sombra de muerte, y regresó. Mateo, tan frágil que parecía que se rompería, se aferró a su padre con bracitos débiles. «Papi, pensé que te habías ido. Como mami, pensé que ya no ibas a volver». «Jamás», sollozó Carlos besando la cabecita calva de su hijo. «Jamás te dejaré, campeón. Nunca. Aunque tenga que mover cielo y tierra, jamás te abandonaré». Se quedaron así, abrazados, llorando, durante 10 minutos eternos, hasta que una voz suave los interrumpió. «Señor Mendoza, ¿es usted?» Carlos volteó. En la puerta estaba una doctora joven, de unos 35 años, con bata blanca y estetoscopio al cuello. Su expresión era de asombro. «Soy yo», respondió Carlos, secándose las lágrimas. «Acabo de salir libre. Vine directo aquí. ¿Cómo está Mateo? Dígame la verdad. No me oculte nada». La doctora entró a la habitación, cerró la puerta, miró a Mateo con ternura, luego a Carlos con expresión indescifrable. «Señor Mendoza, necesito hablar con usted. Afuera». El corazón de Carlos se hundió. «Va a decirme que se está muriendo», pensó, «que es cuestión de días».
Salieron al pasillo. La doctora, su placa decía doctora Patricia Ángel, oncóloga pediátrica, cruzó los brazos mirándolo intensamente. Hace 3 días, el 14 de diciembre, Mateo entró en crisis severa, falla multiorgánica. La leucemia había invadido casi toda su médula ósea. Sus órganos comenzaban a colapsar. Llamamos a su familia, pero como usted estaba preso y no hay más familiares... Carlos cerró los ojos, dolor atravesándolo. Preparamos el protocolo de cuidados paliativos, continuó la doctora. En términos simples, hicimos todo lo posible para que no sufriera en sus últimas horas. Últimas horas, repitió Carlos, voz quebrándose. Esa noche, a las 11:40, Mateo técnicamente murió. Su corazón se detuvo. 3 minutos de paro cardíaco. Iniciamos reanimación, pero después de 5 minutos sin respuesta, yo estaba a punto de certificar la hora de defunción. Carlos se apoyó contra la pared, mareado. Pero entonces su corazón volvió a latir. La doctora negó con la cabeza incrédula. Espontáneamente, sin causa médica. Y no solo eso, cuando tomamos muestras de sangre 6 horas después. Señor Mendoza, no sé cómo decirle esto. Las células leucémicas habían desaparecido. Desaparecido, completamente. Carlos la miró sin comprender. ¿Qué significa eso? Significa que su hijo está en remisión completa. La leucemia se fue. Tomamos 4 muestras diferentes porque no podíamos creerlo. Mandamos pruebas a laboratorios externos. Todas confirman lo mismo. No hay rastro de células cancerígenas. Es como si nunca hubiera tenido leucemia. Las piernas de Carlos cedieron. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el piso del pasillo con la cabeza entre las manos. No es posible, susurró. Los doctores dijeron que era terminal, que no había esperanza. Lo sé, la doctora se agachó junto a él. Llevo 12 años tratando leucemia infantil. He visto remisiones, sí, pero esto no es remisión médica. Esto es... No tengo palabra científica para esto. Mis colegas dicen que es un milagro. Yo no sé en qué creer. Carlos levantó la vista hacia ella, lágrimas corriendo. Yo sí sé. En la sala de la corte, cuando oré, cuando le pedí a Jesús que se mostrara, él me dijo que Mateo sanaría. Me lo dijo. Y le dije, no te creo, es imposible. Pero él cumplió su palabra. La doctora tragó saliva. Sea lo que sea que ocurrió, señor Mendoza, su hijo vivirá. Necesitará seguimiento, terapia física para recuperar fuerza, pero vivirá. Podrá llevárselo a casa en una semana si todo sigue así. Carlos no podía hablar, solo lloraba. Lloraba de alivio, de gratitud, de asombro ante un Dios que había escuchado el grito desesperado de un padre. Esa noche, Carlos durmió en una silla junto a la cama de Mateo, con la mano de su hijo en la suya. No había sueños, solo paz. Una paz que sobrepasaba todo entendimiento. 2 días después, el 17 de diciembre, Carlos recibió una visita inesperada en el hospital. El juez Rodrigo Salazar, vestido de civil, pantalón de mezclilla y suéter gris, tocó la puerta de la habitación 312. ¿Se puede?, preguntó tímidamente. Carlos se levantó sorprendido. Señor juez, usted no tenía que... Por favor, llámame Rodrigo, interrumpió Salazar. Ya no soy tu juez. Soy alguien que necesitaba verte. Necesitaba saber si tu hijo... Su voz se quebró al ver a Mateo sentado en la cama, comiendo gelatina, con color rosado en las mejillas. Los doctores dicen que es un milagro, dijo Carlos suavemente. Igual que dijeron que mi libertad fue un milagro. Salazar se sentó en la silla junto a la cama, mirando a Mateo con ojos húmedos. Ese día en la corte, comenzó Rodrigo, algo cambió en mí.
No puedo explicarlo con lógica. Durante 52 años creí que Dios no existía, que cuando morimos simplemente dejamos de existir. Pero cuando tú dijiste los nombres, Andrea, Rosa, cosas que nadie sabía, y esa presencia que sentí detrás de mí, se limpió las lágrimas. Esa noche, después de liberarte, fui a casa. Mi esposa notó que algo había cambiado. Le conté todo, y ella me abrazó llorando. Dijo que había orado 20 años para que yo volviera a creer. 20 años. Carlos puso su mano en el hombro de Rodrigo. No es coincidencia que estuvieras en esa sala ese día. Dios te puso allí para salvarme a mí, pero también para salvarte a ti. Rodrigo asintió. Renuncié a la magistratura, reveló. Después de 28 años, ya no puedo ser el juez de hierro. No después de lo que vi, no después de sentir lo que sentí. ¿Y qué harás?, preguntó Carlos. Rodrigo sonrió por primera vez en años. Una sonrisa genuina. Voy a abrir una fundación para ayudar a padres presos injustamente por actos de necesidad, para reformar el sistema que casi te destruye. Y voy a buscar a Dios. No sé cómo, no sé dónde empezar después de tantos años, pero voy a buscarlo. Él ya te encontró, dijo Carlos. Ahora solo tienes que aceptarlo. Los dos hombres se abrazaron. Un juez ateo que recuperó su fe, un padre criminal que recuperó a su hijo, unidos por un encuentro inexplicable con lo divino. La Navidad de 2024 fue diferente para Carlos y Mateo. El 24 de diciembre, Mateo recibió el alta médica. Carlos lo llevó a casa, su pequeño apartamento en Kennedy, que había estado abandonado 3 meses. Y lo decoraron juntos con luces y un arbolito barato del mercado de pulgas. «Papi», preguntó Mateo esa noche, sentado en el sofá con cobija de Mickey Mouse, «¿de verdad viste a Jesús en la corte?». Carlos sonrió, acariciando la cabeza de su hijo, donde comenzaba a crecer cabello nuevo. «Sí, campeón, lo vi. ¿Y cómo era?». «Era luz, era amor. Era esperanza cuando yo no tenía ninguna. Era todo lo que necesitaba en el momento más oscuro de mi vida». Mateo se quedó pensativo. «¿Y por qué vino? ¿Por qué te ayudó?». Carlos abrazó a su hijo. «Porque Él ama a los quebrantados, a los que el mundo rechaza, a los que cometen errores pero tienen el corazón sincero. Vino porque le pedí que se mostrara, y cuando pedimos con fe, Él responde, no siempre como esperamos, no siempre cuando queremos, pero siempre responde». El 25 de diciembre, la fundación de Rodrigo Salazar, llamada Segunda Oportunidad, abrió oficialmente. Carlos fue el primer empleado. Su trabajo, visitar prisiones, identificar casos de padres presos injustamente por necesidad, proveerles defensa legal y apoyo. En su primer mes, liberaron a 7 padres, cada uno con historia similar a la de Carlos. Desesperación, sistema fallido, condenas desproporcionadas. 6 meses después, en junio de 2025, Carlos y Mateo visitaron la iglesia bautista del barrio Kennedy. Era un edificio pequeño, con paredes de ladrillo sin pintar, pero lleno de gente humilde que cantaba con fervor. El pastor, un hombre mayor de 70 años llamado Samuel, invitó a Carlos a dar su testimonio. Carlos subió al púlpito, con Mateo de la mano. El niño, ahora de 6 años, con cabello negro creciendo abundante, sonreía a la congregación. «Hermanos», comenzó Carlos con voz temblorosa, «vengo a contarles algo que cambió mi vida para siempre». Durante 30 minutos contó su historia: el robo, la prisión, el juicio, la oración desesperada, el encuentro con Jesús, la transformación del juez, la sanación de Mateo. Cuando terminó, no había ojo seco en la iglesia. «Pedí ver a Jesús antes de perder mi libertad», concluyó Carlos, «y Él vino. No sé cómo explicarlo, no sé qué dirán los escépticos,
Pero yo lo vi, lo sentí. Y él detuvo la injusticia, salvó a mi hijo, transformó al juez, cambió todo, levantó a Mateo en brazos. Este es mi milagro. Mi hijo que debía morir y vive. Mi libertad que debía perderse y me fue devuelta. Mi vida que estaba destruida y fue restaurada. Si Dios puede hacer esto por alguien como yo, un ladrón, un criminal, un hombre sin esperanza, puede hacerlo por cualquiera. La congregación aplaudió. Algunos gritaban, ¡Aleluya! Otros lloraban. El pastor Samuel abrazó a Carlos. Tu testimonio salvará vidas, hermano. Dios te usará para demostrar que Él nunca abandona a sus hijos. Hoy, en noviembre de 2025, Carlos Alberto Mendoza trabaja a tiempo completo en la Fundación Segunda Oportunidad. Han liberado a 112 padres en 11 meses. Han reformado políticas penitenciarias en Bogotá. Han llevado casos ante el Congreso para cambiar leyes injustas. Mateo asiste al 1er grado de primaria. Es el niño más saludable de su clase. Los doctores siguen sin explicar su remisión completa, pero Carlos no necesita explicaciones científicas. Tiene fe, y eso es suficiente. Rodrigo Salazar se bautizó en mayo de 2025, a los 60 años, en una ceremonia donde lloró como niño. Su esposa dice que recuperó al hombre del que se enamoró 40 años atrás, antes de que la tragedia y el escepticismo lo endurecieran. El video de aquel día en la Corte Suprema, donde Carlos grita, «Lo veo, está aquí», y la cámara captura esa luz inexplicable, tiene 27 millones de reproducciones en YouTube. Científicos han intentado explicar la luz como refracción, trucos de cámara, efectos digitales, pero ninguna explicación convence completamente, porque algunos milagros no necesitan explicación, solo testigos dispuestos a creer. Carlos terminó su testimonio en la iglesia aquella mañana de junio con palabras que ahora repite cada vez que habla. Yo era un hombre al borde del precipicio, sin esperanza, sin futuro, condenado a perderlo todo, pero pedí ver a Jesús, y Él vino. No vino con ejércitos, no vino con truenos, vino como luz, como presencia, como amor que transforma. Y cuando el juez sintió esa presencia, todo cambió. Miró a Mateo, tomó su manita. Si están pasando por el valle más oscuro, si sienten que Dios los ha abandonado, si piensan que no hay salida, pídanle que se muestre. Con fe verdadera, con corazón quebrantado, y Él vendrá. Quizás no como esperan, quizás no cuando quieren, pero vendrá. Porque Él es el Dios de los quebrantados, el Dios de los rechazados, el Dios que detiene injusticias, el Dios que sana leucemias terminales, el Dios que convierte jueces de hierro en hombres de fe. El Dios que, cuando todo parece perdido, responde a una oración desesperada y detiene el mundo entero. Carlos abrazó a su hijo bajo el cielo de Bogotá, agradecido por cada día, cada respiro, cada milagro grande y pequeño que compone una vida redimida. Y en algún lugar, en una dimensión que no podemos ver pero podemos sentir, Jesús sonríe. Porque cada vez que un corazón quebrantado clama su nombre, Él está ahí. Siempre ha estado, siempre estará, hasta el fin de los tiempos. Historia inspirada en testimonios de fe sobre encuentros divinos en momentos de desesperación. Un recordatorio de que ningún pecado es demasiado grande, ninguna situación demasiado oscura, ninguna persona demasiado perdida para el amor redentor de Dios.